Como ya sabéis, en este Mundial 2026 se han añadido más selecciones de las que había en los mundiales pasados. Hemos pasado de 32 selecciones a 48 clasificadas. Con esto se han añadido los 16avos de final, que será una ronda eliminatoria extra entre la fase de grupos y los octavos de final. Esto nos lleva a que selecciones que llevaban mucho tiempo sin clasificar a un mundial y selecciones que nunca habían clasificado puedan tener la oportunidad de clasificar a esta Copa del Mundo. Así que en el día de hoy vamos a estar viendo las 10 peores selecciones clasificadas al Mundial 2026. La Copa del Mundo de 2026 es la mayor de todas, pasando de 32 selecciones a 48, pero eso también abrió espacio para que entren países más débiles. Entonces, según el ranking actual de la FIFA, ¿cuáles son los 10 peores equipos que se clasificaron? Eso es lo que Los 10 peores equipos que se han clasificado a la Copa del Mundo. Vamos a ver. vamos a descubrir, empezando con una selección que no llegaba al torneo desde hace 40 años. Después de jugar en 1986, la selección de Irak no logró clasificarse Irak, que se clasificó en la repesca del Mundial, que se enfrentó a Bolivia para clasificar a esta Copa del Mundo y le ganó 2-1. para ninguna copa desde entonces, y en las eliminatorias para 2026 también sufrieron mucho, logrando avanzar solo por los playoffs, donde aún tuvieron dificultades para superar a Bolivia. Para que te hagas una idea, el jugador más valioso de Irak juega solo en la tercera división de Inglaterra, entonces hoy están en la posición 57 del ranking de la FIFA, y lo más impresionante es 57 ranking FIFA. O sea, hemos dicho que clasifican 48 selecciones y esta es la 57. O sea, hay 9 selecciones por encima de Irak que no se han podido clasificar. Y esta solo es la menos mala, por así decirlo. Ahora vamos a ver selecciones que están por debajo del puesto 57. que hay otros 9 países aún peores que ellos. Ahora el próximo es otro que no aparecía en el torneo desde hace años. Después de ser anfitriona de la Copa en 2010, la selección de Sudáfrica Sudáfrica 2010, qué recuerdos me trae este mundial, qué bonito que fue este mundial. El primer mundial de España fue aquí en Sudáfrica en 2010, tremendo mundial. no logró clasificarse para ninguna edición desde entonces, pero cuando el torneo se amplió, se abrieron más plazas para África, y las eliminatorias se volvieron un poco más fáciles. Entonces quedaron en un grupo donde el único rival real era Nigeria, que tampoco estaba en su mejor momento. Entonces, con solo un punto de ventaja, lograron clasificarse directamente al torneo, pero después de eso, siguieron sufriendo. En la Copa Africana de Naciones, perdieron contra Egipto en la fase de grupos, y fueron eliminados en octavos ante Camerún. Luego, para Bueno, entendible las eliminaciones. Perdieron con Egipto y con Camerún. Son dos potencias africanas que siempre están ahí en la élite. prepararse para la Copa del Mundo, jugaron amistosos contra Panamá, pero empataron un partido y perdieron el otro. Entonces ahora, Sudáfrica está en la posición 60 del ranking. Ahora 60 del ranking. Bueno, no está tan por debajo que Irak, pero bueno, sí está bastante baja. el siguiente equipo, que está aún más abajo en el ranking, se clasificó de una forma mucho más extraña. Allí, en las eliminatorias de Asia, había un grupo con Arabia Saudita, Irak e Indonesia. Quien terminara primero iba al Mundial. Entonces Indonesia perdió los 2 partidos, y Arabia Saudita empató con Irak. Así que el desempate para ver quién iba a la Copa terminó siendo quien logró marcar más goles contra Indonesia. De esa forma, Arabia Saudita se clasificó por haber ganado por 3-2, pero en 6 participaciones en la Copa, fueron eliminados en la fase de grupos 5 veces. En 2002, incluso sufrieron una goleada de 8-0 ante Alemania, y en la 8-0, terrible. Copa del Mundo de Qatar, incluso derrotaron a Argentina, pero perdieron los 2 partidos siguientes, siendo eliminados en la fase de grupos otra vez. Arabia Saudita es tan bizarra que, de sus 23 jugadores, 21 juegan en la Liga Saudita. Es literalmente la selección con menos jugadores en el extranjero. Entonces, en los últimos 6 partidos, solo ganaron 1, tuvieron un empate y 4 derrotas, incluyendo perder por 4-0 ante Egipto en un amistoso. Entonces están aún más abajo que Sudáfrica, quedando en la posición 61. Pero al menos Arabia Puesto 61 para Arabia Saudí. Saudita tiene experiencia en copas. Ahora, el siguiente país nunca había logrado clasificarse, hasta que con el aumento de partidos
primer mundial que clasifica esta selección. Es la primera que nos encontramos en este ranking. Participantes, la selección de Jordania consiguió tener unas eliminatorias más fáciles. Solo Jordania, que ha caído en el grupo de Argentina, Argelia y Austria, y que lo va a tener bastante complicado para clasificar. necesitaron quedar en segundo lugar del grupo para asegurar su plaza. Son un país de Oriente Medio y el único jugador realmente destacado es el número 10, Moussa Tamari, que juega en Francia y tiene un valor de mercado de 8 millones de euros. Pero sacándolo a él, el valor medio de cada jugador de Jordania es de 350.000. Para comparar, cada jugador de Argentina vale en promedio 26 millones. La mayoría de sus jugadores solo actúa en ligas de Oriente Medio y en equipos de la propia Jordania. Hoy incluso están mucho mejor que antes. De hecho, llegaron a la final de la Copa Árabe, pero Jordania aún está en la posición 63 del ranking. Ahora, Puesto 63 para Jordania. Bueno, para ser una selección que debuta en Copas del Mundo, me lo esperaba un poco peor. el siguiente equipo pasó de ser casi top 10 del mundo a un colapso total. Poco más de una década atrás, Bosnia estaba en el puesto 13 del ranking. No, Bosnia. Puesto 13. Tremendo. Tuvo una generación muy buena con Edin Dzeko de joven, ahora ya más mayor, tiene 40 años, y con Pjanic, el jugador de la Juve, del Barcelona. Tuvo una buena generación, pero ahora parece que se ha pinchado bastante. De la FIFA, siendo liderada por jugadores como Dzeko y Pjanic, pero después de eso, no lograron renovar la plantilla y también cambiaban de entrenador todo el tiempo. Entonces los resultados empezaron a ser muy malos. En 2023, perdieron 4-1 ante Luxemburgo y en Luxemburgo. 4-1. Esta derrota es tremenda. 2024 fue un 7-0 contra Alemania. Sumando eso con otras derrotas vergonzosas, cayeron decenas de posiciones en el ranking, hasta que el técnico actual empezó a poner orden, creó un sistema defensivo sólido, trajo nuevos talentos jóvenes y una nueva mentalidad ganadora. Entonces Bosnia finalmente logró llegar a los playoffs de las eliminatorias. Pero para ir a la Copa del Mundo, necesitaban superar a Gales e Italia, lo que era una misión Bastante difícil la clasificatoria que le tocó a Bosnia. Gales que participó del último mundial y ahora veremos qué tal le ha ido. imposible, y parecía aún más difícil cuando contra Gales recibieron un gol en el segundo tiempo. Bosnia parecía eliminada, hasta que, en el minuto 86, Dzeko marcó de cabeza. Con eso, el partido terminó empatado y Bosnia logró ganar en los penales. Ahora, para llegar a la Copa del Mundo, tenían que disputar la plaza contra Italia, y los jugadores italianos lo celebraron. Parecía mucho más fácil ganar a Bosnia de lo que habría sido contra Gales, aunque cuando empezó el partido, el portero de Bosnia cometió un error enorme, y Italia marcó. Después de eso, Italia siguió controlando el juego y Bosnia parecía sin ninguna posibilidad, hasta que, en el minuto 33 del segundo tiempo, empurra para a direita, Dedic, vai encarar a marcação do Di Marco, vai no fundo, bate cruzado, Fígaro, desvia na segunda trave, olha o gol! ahí el partido terminó empatado y se encaminó a los penales, pero la historia se vuelve aún más loca. Como el partido iba a los penales, Donnarumma tenía una chuleta mostrando dónde iba a patear cada jugador de Bosnia, algo normal que todo portero tiene, pero un recogepelotas bosnio invadió el campo y robó ese papel. Nah, esto es tremendo. Le quitó la chuleta a Donnarumma, un recogepelotas bosnio. Y Donnarumma no sabía dónde iban a tirar los penaltis en los rivales. Esto es tremendo. Entonces Donnarumma no tenía idea de dónde iba a patear cada jugador de Bosnia, y no logró detener ninguno. Mientras tanto, los jugadores de Italia fallaron 2 veces. Por 4-1 en los penales, Bosnia se clasificó a la Copa del Mundo. Ese recogepelotas se convirtió en héroe nacional, pero Bosnia aún tiene un largo camino para subir en el ranking, porque todavía está en la posición 65. Pero si la clasificación de Bosnia ya es sorprendente, el siguiente equipo se clasificó por primera vez en la historia. Es una selección de un país diminuto, con solo 500.000 personas, que apenas logra Segundo país que debuta en Copas del Mundo. Y es el puesto 5. Veremos a ver quién es. clasificarse incluso a sus propios torneos continentales. En las últimas 14 ediciones de la Copa Africana de Naciones, no se clasificaron a 8 de ellas. Además, ni siquiera tiene una liga doméstica fuerte. La población es menor que la de muchas ciudades. Pero la selección de Cabo Verde tenía una ventaja. Cabo Verde, que le ha tocado a España en el grupo, junto con Uruguay y Arabia Saudí. Dos selecciones que han salido en el vídeo, Arabia Saudí y Cabo Verde. Bueno, veremos a ver qué pasa. Estas selecciones luego
te ganan, te ganan el Mundial o te rascan un empate y te complican la clasificación. Y que España no se confíe. Muchos hijos de inmigrantes caboverdianos nacieron en Europa y se desarrollaron en canteras de clubes fuertes, como el lateral López Cabral, que salió de la cantera de un club neerlandés. Con eso, el equipo se volvió más fuerte y en las eliminatorias africanas lograron ganar 7 partidos, terminando en primer lugar del grupo. Pero Cabo Verde aún tiene que mejorar. En sus últimos 4 amistosos tuvieron 2 empates y 2 derrotas, entonces hoy están en la posición 69 del ranking. 69 del ranking. Recordaros que clasifican 48. Esta ya es el 69. O sea, hay muchas selecciones por encima de Cabo Verde, que es la 69, que no han clasificado al Mundial. Esto es tremendo. Son datos tremendos. Pero Cabo Verde ni siquiera es el peor equipo africano del Mundial. El siguiente ya fue una de las selecciones más temidas de África, un equipo que llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo y a la final de la Copa Africana de 2015. Pero después de eso, la selección de Ghana entró en... ¡Ghana! Pues esta no me la esperaba, ¿eh? Ghana, que en 2010 se hubiera convertido en la primera selección africana en clasificar a las semifinales. Perdieron por penaltis contra Uruguay, aquella mano de Luis Suárez que la para como si fuera un portero. Y Ghana ha caído tanto. Pues esta no me la esperaba. una caída absurda. No lograron renovar la plantilla, cambiaban de entrenador sin construir una identidad clara, y la federación incluso fue acusada de corrupción. Como resultado, No, bueno, corrupción. Aquí ya nos estamos metiendo en temas más delicados. no lograron clasificarse para la Copa de 2018 y cayeron en la fase de grupos en 2022, pero el fondo del pozo fue en 2025, cuando ni siquiera lograron clasificarse para la Copa Africana de Naciones. Solo fueron a la Copa del Mundo porque, en las eliminatorias africanas, cayeron en un grupo mucho más débil y solo necesitaban terminar en primer lugar para clasificarse directamente. Pero en los amistosos de preparación para el Mundial, perdieron contra Japón, perdieron contra Corea del Sur, recibieron un 5-1 de Austria y perdieron contra Alemania. Tremendo, no lo han podido ganar a nadie. Ni competir casi. 5-1 con Austria, que Austria tampoco es una selección tan buena. 5-1 perdieron, tremendo. Con eso, despidieron a su entrenador a pocos meses de la Copa. Entonces ahora, Ghana está en una fase muy mala en el ranking, ocupando la posición 74, pero 74 para Ghana, bastante baja. hay 3 selecciones que están aún más abajo en el ranking, y el siguiente país es el país cabría más de 500 veces dentro del estado de Sao Paulo. Se suponía que era imposible que saliera una selección competitiva de ese lugar, pero este país, llamado Curazao, necesitó ganar a países de su mismo nivel para asegurar. Claro, al ser anfitrionas del Mundial Estados Unidos y México, no tienen que jugar las eliminatorias y clasifican directamente. Claro, esto abre muchos cupos a selecciones mucho más pequeñas que nunca han podido clasificar un Mundial y le da como más oportunidades para conseguirlo. Y mira, Curazao lo ha aprovechado esta oportunidad y ha podido clasificar a su primera Copa del Mundo. Muy bien por Curazao. La plaza. Tuvo literalmente el camino más fácil posible. Pero contra equipos de otros continentes, sufren mucho. Perdieron 2-0 contra Kazajistán, 2-0 contra China y 5-1 contra Australia, sin contar... Bueno, esto ya es durísimo. 5-1 con Australia, 2-0 con China y con Kazajistán. China y Kazajistán que no han clasificado a la Copa del Mundo. Esto ya sí que son resultados más duros. Un 7-0 contra Argentina hace algunos años. Entonces Curazao está en la posición 82 del ranking de la FIFA. 82 para Curazao. Bastante bajo. Recordemos que son 48 las selecciones que clasifican al Mundial. Y esta es la 82. Tremendo. Pero si ellos son débiles, el siguiente equipo llegó a ser goleado por Curazao, para que veas el nivel al que llegó. Goleado por Curazao. Bueno, a ver cuál es esta selección. A mediados de 2025, Curazao enfrentó a Haití y ganó por 5-1. Haití no parecía tener ninguna posibilidad de ir a la Copa. Haití, que la ha tocado en el grupo con Escocia, Marruecos y Brasil. Tremendo. Porque para eso, necesitaban terminar en primer lugar en un grupo que incluso tenía a Costa Rica. Era un desafío enorme. Entonces empezaron con 2 empates y una victoria contra Nicaragua, hasta que recibieron un 3-0 ante Honduras.
parecía eliminado, pero entonces, en la lucha, lograron vencer a Costa Rica por 1-0 y en el partido decisivo, derrotaron a Nicaragua, terminando en primer lugar, pero parece que concentraron toda su fuerza ahí, porque en los otros torneos es más complicado. Fueron eliminados aún en la fase de ¡No! Eliminó Cuba y Guadalupe. Nah, esto es tremendo. Mira el grupo. Cuba, Guadalupe, Haití, Antigua y Barbuda. Y no clasificaron. Uf, esto ya es durísimo. grupos de la Copa Oro, la principal competición de la región, perdiendo incluso contra Arabia Saudita, que estaba allí solo como invitada, y no termina ahí. En amistosos, perdieron contra Túnez y solo lograron empatar con selecciones como Islandia y Trinidad y Tobago. En sus últimos 12 partidos, fueron solo 3 victorias. Entonces hoy, Haití está en la posición 83 del ranking. 83 para Haití. Muy, muy bajo y amistosos muy flojos y quedando fuera con selecciones mucho más bajas que Haití. No sé, esta selección no le tengo mucha fe, que digamos. Encima le ha tocado un grupo muy difícil, así que pobrecito los de Haití. Pero ahora llegamos a la peor selección de la Copa del Mundo, que también es el país que tuvo el camino más fácil de todos para llegar al Mundial. Bueno, en Oceanía, los dos países más grandes son Australia y Nueva Zelanda, pero Australia decidió jugar en Asia, entonces se convirtió en el continente más desequilibrado. Básicamente es Nueva Zelanda contra varias islas pequeñas. Antes todavía necesitaban pasar por playoffs, pero con el aumento del torneo, ahora Nueva Zelanda tiene plaza directa para la Copa del Mundo. Nueva Zelanda, la peor selección del mundial, con Tim Payne. Terrible. Entonces, todo lo que necesitaban hacer era ganar 5 partidos contra países como Tahití, Nueva Caledonia y Fiji. Fue tan fácil que Tahití, Nueva Caledonia y Fiji. Ah, poco serio esta eliminatoria. ganaron todos los partidos marcando un promedio de 5 goles por juego, pero ganar a selecciones pequeñas no cuenta mucho para el ranking. Y claro, le gana por promedio de 5 goles por partido. Claro, jugando contra islas que... ¿Qué ranking será de la FIFA? Será muy abajo, es que ni estará en el ranking. Nada, está poco seria esta clasificatoria, poco seria la clasificatoria de Nueva Zelanda. A ver cómo le fue en los amistosos. Lo que realmente importa es enfrentar a equipos del mismo nivel. Pero después de asegurar la plaza, Nueva Zelanda jugó 10 amistosos, pero solo ganó 2, empató 1 y perdió 7. Entonces, Jugó 10 amistosos, ganó 2, empató 1 y perdió 7. 7 amistosos perdió. Terrible, terrible Nueva Zelanda. por solo enfrentar a selecciones débiles y aún así perder tantos amistosos, Nueva Zelanda es la peor entre todas las selecciones del Mundial, quedando en la posición 85 del ranking. Sí, 85 del ranking. Mira, por encima está Siria. Nah, es terrible lo de Nueva Zelanda. 85 de 48 selecciones que clasifican al Mundial. Son datos terribles y que ponen a las selecciones más pequeñas en una complicada situación. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué selección creéis que va a poder hacer la épica como Costa Rica en 2014. Si creéis que eso va a poder pasar o si creéis que van a quedar todas últimas de grupo y no van a sumar ni un punto. Bueno, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por ver. Suscribiros, darle like y adiós.